Hola, mi nombre es John y hoy vamos a construir un sensor de pH con materiales que podemos encontrar en nuestra casa. Recuerda siempre usar gafas, guantes y bata para evitar cualquier tipo de accidente en este tipo de experimentos. Continuemos. Tanto en la naturaleza como en la vida cotidiana y en la industria encontramos múltiples tipos de sustancias. Una de las propiedades que nos interesa medir es la acidez o alcalinidad, que es la concentración de iones hidronio en solución de la sustancia que queremos caracterizar o medir esta propiedad. La escala de acidez o basicidad va desde 0 a 14, donde 0 es muy ácido y 14 es muy alcalino. Para medir esta propiedad en una solución, utilizamos los sensores de pH. Un sensor de pH es un instrumento que tiene un electrodo al interior. Este genera señales eléctricas o cambios de potencial que son proporcionales a la concentración de hidrones en solución. En esta práctica vamos a realizar un sensor de pH con materiales que encontramos en nuestra casa. Bueno, los materiales que vamos a necesitar para oxidar los electrodos son una solución de sulfato de magnesio, una batería de 9 voltios, los electrodos y realizar la conexión. El cable negro va a ir al polo negativo y el cable rojo va a ir al polo positivo de la batería. Bien, aquí estamos viendo la electrólisis del agua. El electrolito es sulfato de magnesio. El cátodo, o sea, es decir, el electrodo que está conectado al cable negro y al polo negativo de la batería. En ese electrodo se está dando la reducción de hidrógeno. Entonces ese burbujeo es hidrógeno molecular. En el ánodo, es decir, el cable rojo que está conectado al polo positivo de la batería, sobre esa superficie vemos oxígeno molecular. Y así se está dando la electrólisis del agua. También vemos partículas de grafito que se van desprendiendo, ya que pues el grafito en este tipo de minas viene dado en láminas. Entonces es como una consecuencia. Igual este grafito va a quedar en el fondo de la solución electrolítica. Y en el electrodo donde está ocurriendo la reducción de hidrógeno, se va a oxidar ligeramente la superficie del grafito y ya lo veremos en comparación con una barra de grafito. Bien, aquí observamos las dos barras de grafito, una en su estado normal y la otra oxidada. Como vemos, la barra de grafito oxidada tiene en su superficie óxidos de grafito, producto de la electrólisis del agua. Aunque en el interior, si rascamos un poco, vemos que el grafito es estable en su interior y puede, pues, retirando esta capa, seguir funcionando normalmente. Bien, estos son los materiales que vamos a necesitar para hacer las tomas de las medidas de los pHs de las siguientes muestras. Para ello vamos a necesitar un multímetro, vamos a tomar diferencias de potencial de corriente directa. Esto lo vamos a hacer en la escala de 2000 milivoltios, que es la escala más pequeña, ya que las diferencias de potencial que genera estos pHs y este sensor de pH pues son muy pocas, y por eso colocamos esta escala. También vamos a necesitar una solución salina saturada, en este caso cloruro de sodio, para hacer los puentes salinos, que son estas tirillas de papel, las cuales vamos a sumergir para conectar las dos celdas. Estas son las siguientes muestras que vamos a utilizar, en este caso vinagre, agua destilada, agua con gas, leche y leche de magnesio. También vamos a necesitar dos electrodos oxidados para poder tomar las tomas de pH. Bueno, en esta parte podemos ver el sistema como está configurado. Entonces, con los electrodos cerramos el circuito y vamos tomando medidas de cada uno
de las muestras que vamos a trabajar y vemos cómo cambia el potencial en cada una de ellas. Bueno, aquí decidimos hacer otra vez medidas de las muestras nuevamente pasado un tiempo para ver cómo era la reacción y digamos, los datos que nos arrojaba las medidas de pH según el voltaje de cada una de las muestras. Nuevamente lo hicimos para agua con gas, agua destilada, leche, alquería y leche de magnesio. Entonces estamos viendo cómo cambia el potencial con el cambio del pH con cada una de las muestras. Bien, inicialmente tenemos la representación de nuestro electrodo oxidado. Él tiene en la superficie grupos carboxilo que van a interactuar con los hidrones del medio. Cuando lo tenemos en medio ácido, lo que tenemos es la protonación del grupo y tenemos una carga positiva en la superficie del electrodo. Y cuando pasamos a un pH alcalino, lo que vamos a tener es una desprotonación por los grupos hidroxilos y vamos a tener una carga negativa sobre la superficie del electrodo. Esto no se trata de una reacción química, sino es más bien un equilibrio en el cual pasamos de la forma ácida protonada a la forma neutra y a la forma desprotonada, dependiendo del tipo de pH en el cual tengamos nuestros electrodos. Como lo dije anteriormente, no se trata de una reacción química, es un proceso físico llamado adsorción, que es la acumulación de sustancia en una interfaz. Es decir, nuestros hidronios en una solución van a verse atraídos por la superficie del electrodo oxidado. Esto se debe a que el sistema trata de disminuir su energía interfacial. Y esto se debe debido a que los grupos carbonilos o átomos de la superficie no están rodeados por otros átomos en la superficie, lo cual genera que estos puedan atraer adsorbatos, en este caso los hidronios del medio en el cual pongamos los electrodos. La adsorción es un proceso físico y exotérmico. En este caso es fisisorción y depende de la temperatura. También es un proceso reversible, entonces de esta manera es que podemos llevar los electrodos de un pH ácido a uno neutro a uno alcalino. Pero ¿cómo se van a mover las cargas al interior, digamos, del sistema? Para ello lo que tenemos es un puente salino que cierra nuestro sistema. Este puente salino lo que permite es que las cargas fluyan desde una celda a otra, manteniendo la electroneutralidad en todo el sistema. El movimiento de las cargas nos va a generar una diferencia de potencial eh, que es proporcional a la concentración de hidronios en las soluciones, y esta diferencia de potencial la vamos a registrar en el multímetro y la vamos a relacionar con el pH de la disolución o de la solución o de las muestras. Veamos cómo es la interfaz electrodo-electrolito. Como vemos, las cargas se sienten fuertemente atraídas a la superficie del electrodo. Esta capa es delgada y la denominamos la capa de Helmholtz. A medida que nos alejamos en distancia de la superficie del electrodo, también van a haber cargas que se sienten atraídas hacia él, pero con menor fuerza, y estas cargas tienen mayor movilidad. Esto es lo que denominamos la capa difusa. Ambas capas conforman lo que es la doble capa eléctrica. Bueno, acá tenemos los resultados de las dos experiencias. Vemos que en ambos casos tenemos una tendencia lineal, sin embargo, pues no es muy buena en cada una de las experiencias. Vemos que para los pHs, para cada una de las muestras tenemos voltajes en cada experiencia diferentes. Hay mucha variación en el voltaje. Esto puede ser debido, digamos, a que el proceso en el cual se está rigiendo el experimento es en absorción, y la absorción es un proceso exotérmico, entonces depende mucho de la temperatura del ambiente, que es difícil de controlar en un experimento pues netamente educativo como este. También tenemos que tener en cuenta que el puente salino no solamente está intercambiando cargas a medida que pasa el tiempo, sino que también por capilaridad hay un intercambio de sustancias entre las dos celdas. Entonces esto también puede tener influencia en la medida de los pHs que se tomaron durante la práctica. Lo que sí podemos decir es que el voltaje sí se puede correlacionar directamente con el pH. En este caso no nos sirve
ya que no hay una relación lineal buena ni equidistante, entonces pues los puntos no van a ser eficientes y el pH va a tener variaciones dependiendo pues de las condiciones en las que lo hagamos. Otro punto a tener en cuenta es que la superficie oxidada sobre el electrodo de grafito digamos no es muy fuerte, entonces se desprende fácilmente y puede ir cayendo al seno de la solución, ir perdiendo eficiencia cuanto más medidas hagamos o cuando cambiemos las muestras para medir el pH. Como conclusión podemos decir que estos electrodos no son óptimos para hacer medidas de pH, entonces debemos cambiarlos por unos que sean más estables y que ofrezcan menos variación. También podemos decir que las diferencias de potencial debidas al flujo de cargas se pueden relacionar directamente con la concentración de los iones en solución y esto relacionarlo con un pH de una muestra a la que le queramos hacer esas medidas. Muchas gracias.